nuevamente en el plató de Isabel con don Enrique de la Morena para tratar temas muy interesantes sobre los judíos y algunas cosas más. Mi nombre es Enrique de la Morena, soy licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. He sido profesor de bioquímica, soy miembro de la Academia de Medicina de Valencia. Para mí es un orgullo primero estar hoy aquí y también me gustaría aprovechar esta ocasión para decir que en una ponencia de médicos católicos en Roma hace ya muchísimos años, Juan Pablo II nos dio el primer premio a la ponencia que presentamos los médicos españoles. Y luego después, pues quiero más que nada hacer mi presentación como una persona profesional de la medicina, pues que siento un verdadero cariño por nuestra reina Isabel la Católica, que a su vez ella me hizo interesarme mucho en la medicina en la época de ella y sobre todo la medicina de los judíos en aquella época. En una sociedad como era tan profundamente religiosa en la época de Isabel la Católica, ¿cómo se veía al pueblo judío? Bueno, en aquella época, no olvidemos una cosa, que el cristianismo, desde las partidas de Alfonso X el Sabio, pues dijo que el pueblo judío era el pueblo que había matado a Jesucristo y que por tanto no podían ser ni médicos, no podían ser ni cirujanos, no podían dedicarse a alimentación, no podían ejercer la abogacía, en fin, estaban mal vistos. Estaba en la mente de todo cristiano que a Jesucristo lo habían matado los judíos, y eso hacía que en aquella época pues el judío fuera muy mal visto, no estaba considerado como algo de la sociedad, y en aquella época quien dominaba era la sociedad cristiana. ¿Qué diferencia había entre las juderías de toda Europa y concretamente las españolas? Bueno, en realidad no había ninguna. Lo que pasa es que todas las juderías europeas, como hemos comentado anteriormente, el judaísmo estaba muy mal visto porque eran los que habían hecho el daño a Jesús, de los cristianos, pues todas huían de ahí, todas querían irse, no querían tener judíos en el resto de Europa. Pero España en aquella época, en la época ya de los reyes católicos, era el único país del mundo que los acogía y que no los maltrataba, sino que les permitía desarrollar sus actividades. Entonces, claro, todos los judíos, como es lógico, como pasa ahora en toda la inmigración que hay ahora, porque falta comida, faltan alimentos. Bueno, pues en aquella época salían huyendo los judíos porque por eso vino luego la guerra mundial, porque claro, era un pueblo odiado por el resto de Europa y los echaron, y la gente se venía a España. Esa era la pura realidad. ¿Cómo funcionaron los reyes católicos, Isabel, Fernando, con los judíos? Bueno, pues los reyes católicos gozaron de una benevolencia con los judíos porque sabían de que era un pueblo muy inteligente, que era un pueblo trabajador y que era un pueblo que en realidad lo único que hacía era el bien para el desarrollo de la humanidad. No olvidemos también que el judaísmo, antes que en Castilla, ya existía en Aragón. Incluso dicen que el rey Fernando tenía antecedentes judíos, que su madre procedía de judíos, aunque la literatura y la historia no habla nada de que ella fuera judía, pero vamos, sí dice que la madre del rey Fernando pues tenía familiares de origen judío, y eso parece ser que también influyó en él. Pero lo que sí es verdad es que la reina Isabel, que era una mujer de Estado
impresionante, pues sabía que los judíos eran un pueblo muy trabajador y un pueblo que miraba siempre adelante y que estaba preparado para realizar cualquier de las cosas que en aquella época existían. ¿Fue la reina Isabel racista? No, nunca. La reina Isabel de racista, nada. Yo creo que somos más racistas hoy que en la época de la reina Isabel. La reina Isabel, no olvidemos que con el descubrimiento de América, que es un hecho muy importante para el mundo entero, los barcos traían indios, indígenas, personas nacidas en el descubrimiento de América, los traían aquí y los trataban como esclavos. Y la reina Isabel lo primero que dijo es que de esclavos nada. Yo creo que fue la primera que puso horarios de trabajo y que había que descansar. O sea que ya existía una ley laboral hecha por la reina Isabel. Y de racista, por supuesto, nada. No tenía nada de racista. Hay otra cosa que a mí me apasiona muchísimo de Isabel y de Fernando, pero sobre todo de Isabel, que vivieron rodeados de judíos. Sí, ambos. Claro. Bueno, no olvidemos que lo que hablábamos al principio, que los judíos eran personas muy preparadas, por ejemplo los médicos, la reina Isabel, bueno, los reyes católicos siempre estaban rodeados de judíos. Profesionalmente, como médico, puedo decir que la mayor corte de médicos estaban al lado de la reina. La reina tuvo un ginecólogo que era judío, que luego ya se hizo converso, que es la que le asistió en todos los partos. Su médico de cabecera era judío. Y la reina, primero además les tenía una consideración muy grande. Los médicos judíos eran hombres muy preparados, muy preparados. Sabían hablar griego, sabían hablar latín, sabían hablar árabe. Y hacían lo que hoy llamamos nuestros congresos, que nos reunimos para estudiar determinados problemas, pues los médicos judíos de aquella época, ellos tenían sus reuniones. Los judíos italianos, los judíos españoles, los judíos ingleses, en fin, las distintas zonas de Europa se reunían y cambiaban impresiones sobre las distintas enfermedades que ellas iban viendo y discutiendo con ellos la manera de realizarlo. Y la reina Isabel tenía en gran aprecio a la profesión médica de los judíos. Tan solo en la corte de ella hubo un médico árabe, únicamente, pero lo demás todos eran judíos, y la mayoría de ellos hicieron conversos, luego, después, ¿no? Para mí muy interesante que la reina Isabel lo tuvo en cuenta, y es que 5 siglos antes de Jesucristo, Hipócrates, en la isla de Kos, en Grecia, en un árbol que yo he visto allí, en una sombra daba clases de medicina y hizo el juramento hipocrático, y era decir que los médicos y tanto los pacientes, el médico no puede decir nunca qué está padeciendo esa persona, no debe maltratar a esa persona, aunque no lo pueda curar. Si él no lo puede curar, debe dejarlo que lo hagan otros. Ese juramento hipocrático, ya la reina Isabel vio que los médicos judíos habían hecho entre ellos el juramento hipocrático. Y eso le daba una fuerza a ella tremenda de saber que tenía personas que de verdad se preocupaban de la enfermedad. Y ahí sí que no había ni razas ni nada con ellos. En cambio a ellos no les permitían los cristianos que vieran a cristianos. Y entonces empezaron a nacer estas como consultas, pero que no eran médicos, ¿no? Sino que era gente que tenía una pequeña noción y que ellos se decían, no, somos como los médicos judíos, y atendían enfermos. Sí, sanadores. En la época se llamaban sanadores. Sanadores, sí señor, así se llamaban. Uno de los grandes problemas que tuvo la sociedad en España en la época de Isabel es que la corona funcionaba bien, está claro, con el pueblo judío. ¿Por qué la sociedad, el pueblo llano, no funcionaban bien y querían que se fueran los judíos? Sí, que se fueran los efectivamente, claro, porque los cristianos, en la mente del cristiano seguía la idea de que los judíos eran los que habían matado a Jesús.
esa idea era tan difícil de sacarse, era una marca, ¿no? Era tan difícil de sacárselos. En esa época no existían los psiquiatras como ahora, que te dan un fármaco y te sacan del cerebro todo lo que puede. En aquella época no. Y la mente del cristiano estaba obsesionada en que el pueblo judío había matado a Jesucristo. Y eso le obsesionaba y no le dejaba pensar más allá. Y por supuesto, claro, no permitían. O sea, no era eso que dicen, no es que el judío, hay muchas veces que dicen, no, el judío es más inteligente que el no judío. No, la inteligencia la tenemos todos igual. A todos nos ha dado 10 nos ha dado a cada uno nuestros 10 partes y te dice, tienes que desarrollar todo o no. O sea, 7, la ley de los talentos. La ley de los talentos. La parábola de los talentos, ¿no? Bueno, pues este caso es igual, ¿no? Entonces los cristianos veían que los judíos tenían la parábola de los talentos y que ellos no llegaban a ella. Si encima estaban obsesionados de que eran los que habían matado a Jesucristo, pues no les dejaban ver más allá de lo que estaban. También eran prestamistas, ¿no? Totalmente, claro, hacían de todo. O sea, el pueblo judío era un pueblo muy aventajado en todos los sentidos. Estábamos hablando de la medicina, pues lo mismo en el derecho, las boticas. En la época de los reyes católicos es cuando los judíos también empezaron a poner farmacias, se llamaban boticarios, ¿no? Pues eran judíos. O sea, si es que si analizamos toda la época que ya vemos, el esplendor que había en el reino de Castilla se debía en parte a la inteligencia del pueblo judío y al desarrollo que hacían, y que los reyes católicos, que eran personas que sabían de cómo actuaban los judíos, pues les daban libertad para trabajar y para hacer las cosas bien. Claro. ¿Y cómo se tuvo que sentir Isabel cuando tiene ella que expulsar a los judíos? Yo creo que la reina Isabel lo pasó muy mal, porque no la entendían de que el pueblo judío era un pueblo necesario para el desarrollo de Castilla, para el desarrollo de España, ¿no? Y la obligaron y la cerraron, y cada vez más. Pero no solo los pueblos, los ingleses, franceses, no todo, sino por desgracia también la propia Iglesia. Y es la que obligó a que ya llegó un momento en que se vio ella tan desamparada por el resto del mundo que no tuvo más remedio, con a pesar de ella, pues tenerlos que expulsar. Y además, lo que sí es interesante para mí es que esta gente que fueron expulsados, estos sefarditas, son gente que no han renegado nunca de España. Yo tengo una anécdota en un viaje que hice profesional a Estambul, y yo estaba en un hotel y bajé a ver una de las tiendas, porque tengo mujer y 4 hijas, y siempre me ha gustado pues llevarlas algún recuerdo. Y entro en una tienda, estoy viendo aquellos objetos que pueden interesar para llevar a mi mujer y a mis hijas, y bueno, cojo unas cosas. Y claro, a todo esto estamos hablando en inglés, ¿no? Y entonces me pide ella mi pasaporte, y ya saco mi pasaporte español. ¡Español! Es que la estoy viendo. ¡Español! Y me dice, yo soy sefardita. Claro, entablamos ya una relación, ya empezamos, ella me hablaba en ladino, yo la hablaba en castellano, nos entendíamos los dos de maravilla, ¿no? Bueno, pues aquella mujer me dice, ¿va a estar usted mucho tiempo aquí? Digo, sí, es que he venido a un congreso médico que hay aquí y tal. Ay, pues mañana venga usted, que le voy a traer la llave de mi casa de un pueblo de Toledo. Y al día siguiente, efectivamente, yo bajé a saludarla antes de mi invitación y me enseñó la llave. Y tenemos unas ganas de volver a España. Gracias a Dios, ya hoy día el pueblo judío ha sido reconocido como un pueblo como españoles, ¿no? Como españoles que son, y que han seguido queriendo a España. Aquí yo de verdad me emocionó de tal manera que, si yo ya siempre tenía interés en estudiar el pueblo judío, y sobre todo en la medicina en la época de los reyes católicos, pues todo eso me ha hecho crear todavía más profundamente estudiar la medicina judía en la época de los reyes católicos, ¿no?
el gran pensador don Claudio Sánchez Albornoz, el de la España musulmana, es una obra magna esa, yo la tengo en mi biblioteca. Decía que la expulsión de los judíos de Europa, la expulsión más tardía fue la de España. ¿Cómo se pudo sentir Isabel, con lo bien que funcionaba, y su esposo, los Reyes Católicos, con el pueblo judío? ¿Cómo se pudo sentir cuando llega la expulsión? Claro, yo creo que la expulsión de los judíos, pues para los Reyes Católicos, para nuestra reina Isabel y para el rey Fernando, aquello de verdad fue una tristeza. Yo estoy seguro de que para los Reyes Católicos, el tener que expulsar a los judíos, que ellos sabían lo que estaban haciendo por todo el pueblo de Castilla, por Aragón, que el avance que estaba teniendo España en todos los sentidos, no solo de la medicina, del derecho, los textiles, hay que ver la obra que hicieron textiles, la obra de arquitecturas, en fin, todo lo que hacían se podía desplomar en un momento por expulsar sin ningún motivo, sin ninguna causa, que pudieras decir, pues hay que echarlos. ¿Por qué? Pues porque están tirando a los niños por los puentes para que no haya niños, haciendo verdaderas salvajadas. No, es que era un pueblo que estaba haciendo que avanzara, que fuera el primero, como luego con los Reyes Católicos se ha demostrado, la labor que han hecho en Hispanoamérica y tal, pues lo mismo en este aspecto. Para los reyes aquello debió ser de verdad una patología. Yo estoy seguro que eso a la reina le produciría muchas enfermedades, pérdida de memoria, pérdida pues de sentimientos, o sea, entraría en lo que llamamos una depresión. Yo estoy seguro que en aquella época los Reyes Católicos, cuando no tuvieron más remedio que se expulsaran los judíos, para ellos sí que fue una depresión tremenda en aquella época. Porque tenía razón don Claudio Sánchez Albornoz, fue de las peores cosas que a través de los siglos ha hecho la humanidad, fue la expulsión de los judíos en Europa. Eso fue catastrófico. Y el descalabro económico que pudo producir muchísimo, esa expulsión, claro, porque España ya era una potencia. Exacto. España era una potencia y hubiera sido más potencia todavía si hubiera seguido los judíos aquí. Yo creo que eso también fue envidia del resto de los países, de decir, bueno, que España está avanzando a pasos agigantados y nosotros nos estamos moviendo. ¿Y quiénes son los culpables? Los judíos, los que tienen ahí trabajando y sacando el pueblo adelante, ¿no? Esa es la realidad a mi modo de ver, ¿no? ¿Y la expulsión legalmente cómo se expuso? Yo insisto, no, es que empezaron a retirarle, pues, como diría yo, pues amistad. Le empezaron a dejar a un lado al reino del Castilla y al reino de Aragón, y el resto de Europa empezó a ignorar a los reyes católicos, y claro, y luego tenemos que reconocerlo, quien más forzó a que se fueran los judíos de España fue la Iglesia. Y claro, la reina... ¿Por qué la Iglesia? Pues porque seguían con la idea de que habían matado a Jesús. Que yo estoy seguro que hoy día le volveríamos a matar, ¿no? Porque somos envidiosos y veíamos un hombre con esa clarividencia, una persona con esas parábolas, con esa manera de hablar, con ese corazón que entregaba todo por los demás y que tal, pues claro, diría que no, y que no podía estar aquí. Yo estoy seguro que lo hubiéramos hecho igual. Hay documentados numerosos casos de amparo de esas juderías por parte de la corona, sí. Y concretamente por parte de Isabel la Católica. Isabel la Católica, bueno, tenemos el caso de los médicos. Todos los médicos, ella no quería que se fueran, los ayudó a que se hicieran conversos. Y luego la historia cuenta que amparó a muchos de los que se iban y que no podía retenerlos porque no querían convertirse al cristianismo, les ayudaron a salir y les ayudaron a que a donde fueran les trataran como personas que eran. O sea, eso está documentado, o sea, no es ni idea mía ni de usted, sino que eso hay pruebas. Y yo concretamente en la medicina, todos los
médicos que de la corte de la reina Isabel, el 90% se hicieron conversos, incluso uno llegó a ser obispo de Almería, ya podemos decir más, ¿no? Y los reyes ayudaron a todos aquellos que se marchaban, pues económicamente, hablando con otras personas, con otros, la realeza entre ellos, a que los acogieran para que siguieran viviendo en muy buenas condiciones. Y tenemos, por ejemplo, lo que hemos estado hablando esta mañana, Tánger se llenó de sefarditas. Yo he conocido muchísimos sefarditas que venían a veranear a España al Hotel Felipe II del Escorial. Los veranos se llenaba de sefarditas, de españoles, pero sefarditas que vivían en Tánger y se venían a su casa. Lo más grandioso del pueblo judío, que es el pueblo elegido de Dios para hacerse Cristo, hacerse carne. Exacto. Y todo eran judíos. San Exacto, José era judío, la Virgen, San Joaquín, Santa Ana, San Juan, el Bautista, todo era exacto. Mi pregunta es, para usted, ¿cuál es lo que más admira de ese pueblo judío? Pues yo al pueblo judío lo admiro en todos los sentidos, y yo creo que precisamente fue elegido por Dios el pueblo israelí para Jesús, que fuera judío, y que transmitiera al mundo todas esas bondades, todas esas virtudes que Dios, esas bienaventuranzas. Eso es un pueblo pues elegido por Dios, y tenemos que quererle y respetarlo. O sea, yo siempre he dicho, cuando me dicen, hombre, es que los judíos, pero Jesús era judío, y cuando entra en la sinagoga, ¿qué dice? Apartaos de mí, no estéis en la casa de mi Padre. Si Jesús era judío, ¿por qué tenemos, si nosotros nos llamamos católicos, porque confiamos en Jesucristo como Hijo de Dios verdadero, pues tenemos que amar al pueblo judío. El pueblo judío es donde... Nuestros hermanos mayores. Exactamente, los que nos han dado vida. Los que nos han dado vida en nombre de Jesús. Yo cuántas veces pienso eso, cuando he ido a visitar Tierra Santa y he recorrido todo el camino del Vía Crucis y tal, y decir, bueno, ¿y el pueblo judío por qué fue elegido por Dios? Pues porque es un pueblo muy inteligente, es un pueblo que una gente que avanza en todo lo que es, y el mismo Jesús, la inteligencia de nuestro Señor, amigo mío, eso no nace de cualquier sitio, tiene que venir de algún sitio. Cuando Dios le ha puesto a él y le ha hecho que naciera de judíos, por algo habrá sido, ¿no? Y luego no olvidemos una cosa, que la Virgen María es la primera persona humana de nuestra querida religión. Jesús es el Padre y el Hijo, pero la verdadera carne es la Virgen María, y esa es la que debemos acudir todos los días. Y yo todos los días rezo a la reina Isabel, porque para mí la reina Isabel tiene que estar en los altares. Yo creo que si la reina Isabel hubiera sido judía, probablemente España estaría ahora en mejor lugar, por la inteligencia que tenía esa mujer. ¿Cómo se estudiaba la medicina en la época de Isabel? Bueno, en la época de los reyes católicos, al principio de ellos, la medicina se estudiaba de distintas formas. Entre ellas existía de padre a hijo. Un padre hacía medicina y le transmitía al hijo esos conocimientos. Entonces ya en la época de los reyes católicos se crean varias escuelas de medicina. La primera, la escuela de Guadalupe, en Extremadura, Salamanca y Aragón. Y también hasta la conquista de Granada, en Granada existía la escuela nazarí. Entonces, de la medicina de Guadalupe, ahí sí estudiaron judíos, y muchos de ellos luego fueron médicos de los reyes católicos, porque además la reina Isabel sentía una verdadera devoción por Guadalupe y hacía varias visitas siempre a Guadalupe, y hay una biblioteca en Guadalupe de medicina impresionante. Luego está Salamanca, como todos sabemos, ha sido luego
donde nació la primera universidad, aunque la primera universidad fue en Plasencia, la verdadera es luego ya Salamanca, allí también, y en el Reino de Aragón, porque la medicina judía, antes de los reyes católicos, ya estaba en el reinado en el rey de Aragón. Ellos fueron los primeros que trajeron médicos judíos que se habían formado en Italia, y esas escuelas fueron en la de Aragón, en la de Salamanca y en Guadalupe se formaron los médicos. Médicos que, a pesar de que no se permitía a judíos ni a estudiar medicina, ni ser cirujanos, ni ser abogados, ni dedicarse a la alimentación, etc., en esas la benevolencia de los reyes católicos, de nuestra reina Isabel, que sabía el pozo de inteligencia que esta gente tenía, allí en esas escuelas estudiaron médicos judíos, que luego pasaron a la corte de los reyes católicos. Claro, existe todavía, es curioso, porque me viene a la memoria que existen todavía plantas medicinales, claro, que se le conocen en España con nombres judíos, por claro, ejemplo, la lavanda, exacto, como alucema, alucema. El alucema es una palabra árabe. Sí, claro. Que eran... Bueno, es que en la época aquella también la medicina árabe era muy buena, muy buena. Lo que pasa es que estaban los cristianos, y a los árabes los habíamos ido empujando hasta que ya conquistamos Granada. O sea que el cristianismo en realidad en medicina era mucho menos avanzado que los judíos y que los árabes. Porque existían los paramédicos, que era el protomedicato, que eso ya luego lo instituyeron los reyes católicos, la necesidad de pasar por estas escuelas para poder ser médicos, porque antes, de padres a hijos, o a lo mejor un alcalde hacía un médico, veía uno que tenía una afición a la medicina, bueno, pues tú ya eres médico, y los reyes católicos dijeron, no, aquí hay que poner orden, y hay que crear escuelas. Y hay también una cosa que engrandece muchísimo este tema, es decir, que desde la propia corona sale la seguridad social, claro, los hospitales reales. Los hospitales, esto es importantísimo para que la generación que tenemos ahora que nos están viendo lo sepan. O sea, pagado y organizado, pagado por la corona, ya se atiende de forma gratuita al necesitado. Exacto. Luego ya vendría casi paralelo dentro de la Iglesia con los hermanos hospitalarios que se crean en Granada por San Juan de Dios, que se atiende también a todos los necesitados. Por todos es conocido que los profesionales de la medicina, antes de comenzar nuestro ejercicio, prestamos un juramento cuya formulación se remonta a la Grecia clásica y que se atribuye al médico Hipócrates, que vivió en el siglo V a.C. La redacción de este juramento ha ido adaptándose a la historia, pero conservando el espíritu del primero. Así, en el año 1948, en la Convención de Ginebra, se reescribió para nuestros días, incluyendo en él la siguiente frase: no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Esta es la idea también que nuestra reina Isabel la Católica siempre mantuvo con la medicina. Luego sí es importante conocer a aquellos médicos de las escuelas que en aquella época había: la escuela médica del monasterio de Guadalupe, la de la Universidad de Salamanca y las escuelas de Aragón, del reinado de Aragón. Entre los médicos que podemos destacar en aquella época tenemos Brahim Sarafi, que fue médico de Carrillo, arzobispo de Toledo, y de Isabel en su época de princesa y luego ya como reina. En 1475 fue nombrado alcalde mayor de los médicos y cirujanos mudéjares por los reyes católicos. Lorenzo Vados es el más destacado de todos los médicos judioconversos de la reina. De origen aragonés, llegó a la corte de la mano de Fernando y ayudó a Isabel a concebir al príncipe Juan, y la asistió en los embarazos y nacimientos de sus hijas Juana, María y Catalina. Tenía el título
de máster en artes y medicinas. Luego destaca también Juan de Rivas, de origen judío, fue médico de la Corona de Aragón y también era maestre en arte y medicina. Juan Rodríguez de Toledo, de origen converso, coincidió en los esponsales de Isabel y Fernando y dejó su cargo de profesor en la Universidad de Valladolid para dedicarse a ser, casi en exclusiva, físico de sus altezas hasta la muerte. Jerónimo Bustamante fue el médico que atendió a la reina Isabel en su lecho de muerte y a la infanta Catalina en sus últimos años en Castilla antes de partir a Inglaterra. Julián Gutiérrez de Toledo, de origen converso, figura como físico de palacio con un sueldo de 90.000 maravedíes. Muerta la reina Isabel, su puesto es confirmado por el rey Fernando como físico que fue de la reina, mi señora. Nicolás de Soto, físico de los reyes y del príncipe Juan, examinador mayor de moros y judíos, que tras la expulsión de los judíos y el decreto de conversión pasó a examinar solo a cristianos viejos. Médicos vinculados a Salamanca: Gabriel Álvarez Albarca, catedrático de medicina en Salamanca; Fernán Álvarez de la Reina, hermano del anterior, catedrático de la Universidad Salmantina. Médicos vinculados a la Escuela de Guadalupe. Entre los médicos de origen judío vinculados a esta institución están Juan de la Parra, que llegó a ser obispo de Almería; Juan de Guadalupe, de origen judío, que pertenecía a una familia de conversos, médico personal de los reyes, atendió a la reina en el momento del atentado que sufrió su marido Fernando en Barcelona y que le produjo gran ansiedad. Alonso y Juan Fernández de Guadalupe, padre e hijo, también de origen judío, que acabarían convirtiéndose en los mejores médicos de España. Juan estudió en la Universidad de Salamanca y su fama como médico se extendió tan pronto que los reyes católicos lo convirtieron en el médico de la corte, consagrado al cuidado directo de la reina y de sus hijos. La mayoría de estos médicos, los más famosos de la época, atendieron a la reina en su delicada salud a través de su reinado. A la hora de su muerte estuvieron también luchando para combatirla o hacerla menos dolorosa. En octubre de 1504, Pedro Martín de Anglera hacía una descripción de la enfermedad que sufría la reina. Un humor se ha extendido por las venas y poco a poco se va declarando la hidropesía. No la abandona la fiebre y adentra hasta la médula, día y noche, la domina una sed insaciable, mientras que la comida la da náuseas. El mortífero tumor va comiéndose entre la piel y la carne. Mientras escuchamos el tema muy central de la serie de Isabel, que tan precioso es, me va a permitir que le haga un regalo con la estampa de Isabel, la oración de Isabel. Usted me decía que rezaba todos los días la oración de Isabel, yo también la rezo. Sin saberlo lo venía en este libro. Este es un libro que lo presento a las cámaras. Que lo escribió mi padre, muy sencillito, para que la gente no se aburriera y lo leyera, si puede, de una vez o de 2 veces, cuando yo decidí hacerme sacerdote. Entonces lo escribió con 90 años, 90 y algo años, escribiría este libro. Es un bestseller, va ya por la 5ª edición. Bueno, 4, ahora comienza la 5ª. Este pues conservo yo de la primera edición, que por eso le tengo muchísimo cariño. Sí, muchísimo. Entonces me va a permitir que se lo regale. No se lo he tenido dedicado por mi padre, porque mi padre tiene 108 años y es la historia de una reina, Isabel la Católica. Lo que más admira usted de la santidad de la reina. Sí. Yo lo que yo más admiro, pues todo eso, el amor que ella sentía por todo, lo que hablábamos antes de que si era racista, ¿no? Era una mujer que amaba a todo lo que era progreso. Y ella, ¿dónde veía el progreso? Que el pueblo judío era un pueblo que se dedicaba a trabajar y a salir adelante. Y también la reina Isabel pensaba, nuestro Señor Jesucristo era judío, por algo será cuando está ahí, ¿no? Claro.
De todas las maneras, el tema judío es un tema, como apuntábamos esta mañana que hemos estado recorriendo distintos lugares de Valladolid, es un tema ya superado en la historia de Isabel, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se considera ya superado este tema? Pues se considera porque yo creo que lo que estamos hablando siempre, que hay muchas veces que se ponen trabas sin un fundamento, y con la reina Isabel se creó una leyenda negra que cada vez se ha demostrado que no es verdad. O sea, la reina Isabel se dedicó toda su vida a hacer el bien, por eso tiene que estar en los altares. Amigo mío, no. La reina Isabel no se le conoce nada en la historia de que haya hecho un mal a nadie. A todo el que se ha acercado a ella, la reina Isabel la ha ayudado. Cierto. ¿Por qué no va a estar en los altares? Esa leyenda negra, gracias a Dios, ha desaparecido. Nosotros queremos, sería una ilusión, vaya a Isabel en los altares junto al Tata Vasco. Exacto. Qué bonito, ¿verdad? La imagen, un hijo espiritual de ella, también de Madrigal, paisano de ella. Es muy bonita la imagen de ella y del Tata Vasco. Pues don Enrique de la Morena le llamé por teléfono. Oye, don Enrique, quiero tenerle en el plató de Isabel. Ave, y aquí le tenemos. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestro plató de Isabel y haber concedido esta entrevista a todos los que nos están viendo al otro lado de las redes sociales. Muchas gracias.